Le damos la bienvenida a Hugo porque el tema judicial también está muy candente. Hugo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, por supuesto que después del presupuesto por la urgencia, este es un fallo fundamental, el de la Corte Suprema, vos lo contabas en el inicio, Guadalupe, y por supuesto, Pancho, ¿por qué? Porque por un lado, más allá de las cuestiones técnicas, que ahora le explicamos de manera sucinta, porque esto la gente dice, ¿qué me hace a mí? ¿Qué implica? ¿Qué implica, digamos? Claro, ¿en qué me afecta a mí? ¿En qué me afecta en la vida cotidiana? Hay que señalarlo que acá se disputa una escena que nosotros advertimos la semana pasada cuando Soria fue a visitar a la Corte, sabiendo que ya se venía este fallo. Nosotros dijimos, el jueves sale, el jueves salió. Las fuentes indicaban que la Corte ya tenía decidido declarar inconstitucional el fallo que había promulgado como senadora Cristina Fernández para bajar los miembros de 20 a 13. Esta es la clave en este escenario, y a su vez pedirle al Consejo de la Magistratura que ordene volver a los 20 miembros, con lo cual los abogados tienen que elegir a 2, en el Congreso hay que elegir a 2, la universidad tiene que elegir a 1 y uno de los supremos va también a integrar el Consejo durante 120 días. Tiene tiempo el Consejo de la Magistratura para volver a los 20. Mientras tanto, le dice al Congreso de la Nación, hay que dictar una nueva ley. Es decir, salió con las dos ideas la Corte. Muchos dicen, y la Corte falla finalmente, no falla como en un sentido erróneo, sino que de algún modo se plantea esto después de una larga reflexión de 15 años. Es cierto, la Corte Suprema pareciera estar en un escenario muy distinto, incluso el de la política de turno, aunque claramente, o sea, vos la fecha elegida te genera es claro, suspicacias. es claro que, insisto, hablé con varias personas del Poder Judicial, perdón la autorreferencia, pero consultando a muchos, dice, mira, un juez se llega a demorar 15 días para unas, y ya le están atrás, qué sé yo. La Corte se demora 15 años y está reflexionando, me dice. Es decir, no tiene plazo, claro. No tiene plazo. Para que entendamos que es cierto que en un sistema como el nuestro, el Poder Judicial es fundamental, porque allí es donde finalmente nos recostamos todos, entendiendo que no hay presiones políticas. Ahora, los jueces son parte de la política, ya lo dijo Fait en su momento, ¿no? Bueno, es un poco la teoría de Zaffaroni, ¿no? Zaffaroni sostiene ahora que esto es una pelea política de poder y que la Corte le contestó al gobierno con este fallo. Totalmente. Es más, vos sabés que en la reforma del 94, recordemos que el Consejo se crea en el 98, la idea de tener un Consejo, como pasa en la mayor parte de los países, sobre todo de Iberoamérica, que comparten lineamientos en generales en términos del derecho. Cuando uno hace derecho comparado ve que tanto en España, en Colombia, incluso en Brasil, en Ecuador, se avanza en materias del derecho. El Consejo viene a nombrar a los jueces y a controlar su desempeño. Pero esos consejos tienen que ser equilibrados. En la Argentina no. Lamentablemente todavía, con 20 incluso, sigue teniendo una preeminencia política, es decir, que los jueces de algún modo son nombrados por el poder de turno. Ahora, Hugo, esto es un fallo unánime. Es un fallo unánime. O sea que acá, si es un mensaje político, es mensaje político de los cuatro. Pero totalmente. Sí, y es un mensaje político al gobierno, al cuarto gobierno peronista kirchnerista, que dirime cuestiones fundamentales. Varios de los recursos planteados en juicios de corrupción están para ser resueltos en la Corte Suprema. Esto significa que va a estar en contra de los recursos planteados por la defensa del kirchnerismo. No lo sabemos, pero claramente acá se plantea en oposición a la idea que tuvo Cristina Fernández de Kirchner y de algún modo también le manda un mensaje al macrismo, porque tampoco adhiere al proyecto que tuvo el macrismo en su momento de otra cantidad de... A ver, pará, no te vayas. Luis Tonel, ¿esto es un mensaje político más que un fallo? Es un mensaje político que también está basado en una situación de deterioro de la justicia y, por otro lado, de una performance del Consejo de la Magistratura muy pobre, muy discutida y muy polémica. Claro. Entonces me parece que en esa brecha se mete la Corte Suprema de Justicia, que es ciertamente, ¿no? Hay una cuestión que el Consejo de la Magistratura fue un engendro de la época, ¿no? Que fue utilizado en realidad en la época kirchnerista para resultar en lo que es. De todas maneras, la Corte Suprema de Justicia está integrada no por una mayoría peronista, ¿no? Porque son 3 peronistas contra un no peronista, vamos a decir. Claro, pero claramente, digamos, acá hay un problema de diseño institucional, claro, ¿no? claramente. Que no pudo evitar la politización de la justicia. Sí, yo creo que, digamos, es más, ¿no? La fuerza, la claro. Promueve. Exacto. ¿No es cierto? Y entonces, frente a este Frankenstein, que finalmente la Corte Suprema,
bueno, encuentra una legitimidad para mandar esto, ¿no? Claro, por Encuentra eso plafón político. Claro. es muy importante lo que haga el Congreso. De nuevo, el poder legislativo, es decir, los tres poderes funcionando de algún modo, con una nueva ley que, ahora Sapsay seguramente lo va a ampliar técnicamente mejor, que va a promover la nueva conformación del Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, insisto, hay 120 días para volver a los 20 miembros, si no, cualquier decisión que tome el Consejo va a ser dictaminada como nula. Doctor Sapsay, gracias por atendernos. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bueno, ¿esto es un triunfo de la Corte Suprema sobre el gobierno? Yo creo, digamos, que es un triunfo del sistema constitucional, porque se está reparando una situación tremendamente lesiva para la división de poderes. Además, lo hace a través de un voto de mayoría. ¿Por qué, doctor? A ver, un segundo. ¿Por qué lesivo para la división de poderes? Porque no hay duda que la posición dominante del sector político impedía un equilibrio, que es lo que exige la Constitución, y por lo tanto, para los dos actos más importantes que le tocan al Consejo de la Magistratura, que es la selección internas de los jueces de los tribunales inferiores y la eventual remoción de un juez a través de una acusación ante la Comisión de Disciplina, quedaba en manos absolutamente del sector político, porque como es necesario los 2/3 de los miembros Claro. era necesario o es necesario por lo menos uno de los 5 del oficialismo para decidir quién entra al Poder Judicial y quién sale del Poder Judicial, lo cual realmente es una situación por demás destructiva de la independencia entre los poderes y del sistema constitucional que se basa en la separación de los poderes, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir que sea unánime, como decía usted recién? Es unánime, pero hay una disidencia del doctor Lorenzetti, que es bastante importante, no obstante lo cual creo que el fallo es una verdadera clase de derecho constitucional, con citas excelentes tanto al doctor Vidercampos como también al expresidente Alfonsín, en ese momento como convencional constituyente, en donde explican claramente qué implica equilibrio. Equilibrio no es igualdad, dice la Corte, pero lo que se debe impedir es toda posición de predominio o hegemonía. Y esa pauta, ese estándar, les permite observar precisamente si es lo que existe en el Consejo de la Magistratura. Y en primer lugar, ellos observan que una cantidad inmensa, que van enumerando una por una, de decisiones que se deciden por mayoría simple, el sector político tiene quórum propio, mayoría propia, y por lo tanto, aún excluyendo el debate con los otros sectores, puede tomar esas decisiones. Pero además agrega, respecto de las dos que yo mencioné, tiene el voto de la posición de una suerte de veto para la designación o la remoción. ¿Y qué pasa a partir de ahora? El gobierno tiene 120 días, digamos, para llegar a esta nueva conformación, que era la original, la de 20 miembros. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Con esa conformación está asegurado que se va a limitar la intervención política en la justicia o no? Por lo menos va a haber un equilibrio mucho mayor. Esa integración implicaba de todas maneras para el sector político más del 40% de la representación. Yo siempre dije que para mí era muchísimo, pero en relación a lo que vimos después, evidentemente se restablece un determinado equilibrio. Además exigía que debían haber miembros de todas las instancias judiciales. Por lo tanto, tenía que haber un miembro de la Corte Suprema, cosa que se suprimió con la ley 26.080. Así que eso también se restablece, lo cual me parece importante. Ahora, yo entiendo que de todos modos, el Poder Legislativo no tiene por qué atenerse a restablecer la ley que había sido la primera, luego de la reforma del 94, sino que podría perfectamente proponer otra. Lo que pasa es que esa otra tiene que seguir las pautas que está fijando la Corte, sobre todo y fundamentalmente aquello que no implique predominio o hegemonía de uno de los estamentos en detrimento de los demás. Doctor, ¿por qué tanto tiempo se tiene que tomar la Corte para analizar un caso así? Bueno, eso es incomprensible. Yo hace tiempo, junto con muchos otros colegas, insisto que era realmente lamentable que la Corte se haya tomado
casi 6 años para confirmar o rechazar o modificar un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal de excelente redacción. Recordemos que esta acción fue interpuesta por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento el presidente era el doctor Guillermo Lipera, que se jugó enormemente por esta norma, así que realmente lo podemos felicitar como colega, yo lo felicito, pero lamentablemente no llega tarde porque al menos esperemos que esto abra un nuevo paradigma para el funcionamiento de los poderes y para el diálogo entre los poderes. Yo le pregunto porque genera suspicacia de sospecha política, ¿no? Dejó actuar varios años. Bueno, efectivamente, yo me he cansado también de decir que el hecho de que la Corte Suprema no tenga plazos para el dictado de sus sentencias da un poder inmenso, porque precisamente puede surgir lo que ustedes dicen, actuar con un tiempismo. No me convenía antes, en el momento que me conviene, lo saco del escabeche, si me permite el mal francés, y ahora sí me decido a tomar la decisión. Y la disidencia... Es un superpoder. Perdón, sí. Le decía es un superpoder que de todos modos, a mi parecer, la Corte Suprema, la Corte de Costa Rica ha determinado, conforme a la teoría del plazo razonable, que es aplicable a todas las instancias, que de ninguna manera esto sería aceptable. Claro. ¿Y la disidencia de Lorenzetti que usted mencionaba, a qué se debe? ¿En qué se fundamenta? Bueno, la disidencia de Lorenzetti tiene un análisis muy interesante por 2 motivos. Primero, él hace una suerte de análisis sociológico de qué pasó con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años, va pormenorizando y llega a la conclusión de que claramente fue absolutamente insatisfactoria su manera de actuación. Incluye también la no realización de obras, el detenimiento de decisiones, es decir, que no le cabe duda que conforme a ese comportamiento sociológico debe ser declarada inconstitucional. Eso es el primer punto que me parece interesante. Y el segundo, que es muy observable, él cita nada menos que a Hans Kelsen para esto, que el Poder Judicial no tiene la facultad de hacer revivir una norma que ya fue derogada por otra. Me explico, la 26.080, que es la que ahora parcialmente es declarada inconstitucional, había derogado la anterior, que no me acuerdo el número, pero que fue la primera. En realidad fueron 2, esa y una correctiva que tienen 2 números de diferencia. ¿Por qué? Porque eso es una facultad exclusiva del Poder Legislativo. En ese sentido, yo creo que hay que dar a la razón. No obstante lo cual, lo que el voto de la mayoría hace no es tampoco restablecerla directamente, está dando un plazo. En fin, creo que en ambos votos hay un trabajo interesante para respetar la seguridad jurídica, que es fundamental en el Estado de Derecho. Daniel, soy Hugo Machiavelli. Le quería preguntar, es interesante escucharlo porque usted dice... ¿Qué tal? Un gusto. Usted dice que hay de algún modo un restablecimiento de criterios más judiciales y de independencia del poder justamente judicial de la Argentina. Muchos dicen que esta Corte se vuelve, con la nueva presidencia, también se vuelve más técnica, menos política. ¿Y esto qué significa para el poder de turno, para las causas y los recursos que están en la Corte de parte del kirchnerismo? Yo creo que si es así, que yo también hace un tiempo y lo he escrito, que desde el 83 no ha habido una Corte cuyos integrantes provienen de la designación de 3 presidentes diferentes. Interesante. Lo cual les da una coloratura totalmente diferente y una capacidad de pronunciamiento técnico que lamentablemente las que hemos tenido monocolor no lo han tenido, con la exageración de la Corte de Menem, que fue absolutamente conformada para satisfacer los intereses del presidente en una mayoría totalmente construida. Pero aún sin ese caso, tenemos miembros de 3 presidentes. Y entonces el hecho de que se haga mucho más técnicamente, siempre hay una inclinación ideológica. Pero es la ideología conforme a como yo voy a interpretar la norma, no la ideología basada en los principios de justicia legítima, que siempre hay que fallar a favor de una determinada partido no es partidaria, político. Quiere decir. Una cosa es ideológica. No es partidaria, claro. Que es lo que la ley de organización de la justicia exige. Exacto. Precisamente que los jueces no pueden estar afiliados, ni tampoco en sus posturas alegar sus fundamentos exclusivamente en la adhesión
a determinados principios de una agrupación política. ¿Y se viene ahora, puede venirse un contraataque del gobierno de apurar la designación del 5º juez de la Corte que quedó vacante después de la renuncia de Hayton de Nolasco? Claro, pero va a tener un gran problema, que ahí necesita los 2/3 de los miembros presentes en el Senado. Si no los tuvo cuando tenía quórum propio en el Senado para designar al que iba a sustituir al Procurador General de la Nación, menos los tiene ahora, que está mucho más alejado de eso. Sí. Doctor, con lo que Con está lo cual bien... es como un círculo vicioso. Claro. Lo que se ve en la Argentina, lamentablemente, es la incapacidad de que los sectores políticos puedan construir acuerdos. Exacto. Por eso tenemos la cefalía de la Defensoría del Pueblo desde hace 13 años. Ahora tenemos... Doctor, Sí, perdón. aprovecho su condición de jurista. Estamos discutiendo el presupuesto. Yo hacía recién una comparación en Estados Unidos. Cuando no hay acuerdo, se para la administración. Claro. Nosotros podemos reemplazarlo por el presupuesto anterior. ¿Qué lectura le merece esta situación? Bueno, evidentemente es otra vez, por algo usted hizo la relación con lo que veníamos hablando. Es una situación de bloqueo que habla de la incapacidad de diálogo entre sectores, lo cual es una desgracia para una democracia, porque la democracia se basa en la posibilidad de gestionar los conflictos. ¿Y cómo se gestionan los conflictos de la mejor manera? A través de la búsqueda de acuerdos y el logro de consensos. Si lo que demuestra a lo largo del tiempo una determinada comunidad y quienes los representan, que eso no es posible, y es una desgracia del sistema en su conjunto, porque va quedando bloqueado, o Claro. parcialmente, los grandes actos institucionales se cumplen parcialmente y a cuentagotas. Le pregunto porque, por ejemplo, Martín Tetaz quiere presentar un proyecto para que sea similar al norteamericano el sistema. ¿Acá sería un salto al vacío? ¿Estaríamos parados 10 años? Bueno, por lo menos puede ser muy peligroso. A lo mejor, porque pasó en un momento en Estados Unidos, ustedes recordarán, que inclusive muchísimos no pudieron viajar. Claro, Estaban sí, cerrados todos los compases. Y eso sirvió, de alguna manera, como algo que luego puso absolutamente como impulso en marcha al Congreso, nunca más se repitió. Y esto ocurrió, si no me equivoco, hace cerca de 25 años. Bueno, en el 95 Clinton estuvo 21 días sin administración, después hubo, pero siempre por periodos cortos, 3, 4 días. Claro, 26 años. Ese fue el que digo que mucha gente, como no se podía renovar las visas, no pudo viajar porque coincidió con el verano nuestro. Claro. Me Luis, acuerdo muy bien, porque gente de mi familia le pasó. Luis, ¿coincidís con Sapsay en que queda debilitado el gobierno? Sí, mira, sí, yo creo que sí. Ahora, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, muy bien. Yo tomando nota cuando hablas vos. Pero me parece que... Yo hago lo mismo cuando hablas vos. Gracias por las flores que nos... Es así, somos así nosotros. Es cierto, vos sabés que nos respetamos mucho. Yo no soy de decir si no lo pienso, al contrario, soy bastante... No, pero el punto acá importante es que tenemos una situación donde a veces las reglas son utilizadas para los trucos y el oportunismo, ¿no?, del gobierno, que hace finalmente un chantaje, pues dice, bueno, si no se logra un consenso, nosotros vamos al presupuesto anterior, ¿no? En Chile lo que queda es el presupuesto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. Me parece que es un avance, porque es más realista que un presupuesto, ¿no?, que fue hecho el año pasado. Me parece que hay que encontrar una zona intermedia, ¿no?, llegando al bloqueo de los Estados Unidos, digamos que es peligroso en una situación de debilidad institucional como tenemos, pero sí, digamos, algunas reglas que fuercen y incentiven el consenso, que no le den más arbitrariedad a un poder ejecutivo que te hace, viste, la de presentar al último minuto el presupuesto, así se tiene que votar a libro cerrado y con la urgencia de que tenés el acuerdo con el FMI. Me parece que en el medio de una discusión con el FMI, digamos, imponer el presupuesto del año pasado es la peor de las señales. Coincido totalmente con vos. Lo que pasa es que desgraciadamente nosotros tenemos una habilidad muy peculiar, que es el modo de poder pasar por encima de los comportamientos democráticos y de que las normas se cumplen. Así es. Y que haya un sentido de servicio público. Pero esa es la no cultura populista, ¿no? De competencia para ver quién predomina uno sobre el otro. Es una cultura feroz. Feroz. Que lamentablemente no, es difícil desde el punto de vista
de la construcción de proyectos Y de frente toda a esa institución. cultura, poder darle, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque siempre va a existir ese manoseo. Totalmente, totalmente. Se amparan, digamos, en la crisis y la emergencia para saltar sobre las normas que fuerzan el consenso Exactamente. y decir, entonces la decisión la tengo que tomar yo, ¿no? El famoso decisionismo. Exacto. Eso ha hecho El de la Argentina lo sectarismo. que soy, ¿no? La falta de consenso Lamentablemente. y los ciclos. Doctor, sabemos que se tiene que ir, le agradecemos desde ya estos minutos. Un gusto, no sé si para Tonelli o para mí. Para usted, Daniel, Bueno, muchísimas Buenas gracias. tardes, Daniel. un placer como siempre hablar con ustedes. Siempre un abrazo a los gusto, Hasta siempre luego. iluminándonos el doctor Sapsay. Muchísimas gracias.